Dígame, ¿cuáles los temores? ¿Qué onda? Ahora sí me siento como profesor de prepa que no me toca la última clase y ya no están dormidos. Pero si se quieren dormir en lo que van a requerir para su mensaje, está bien. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de... Les voy a dar algunos tips y bueno, primero algunos requerimientos que necesitamos para su mensaje. Y después algunos tips o igual requerimientos que necesitamos. Entonces, ya todos saben su versículo. Ya. ¿Manolo se fue o qué? ¿No ha llegado? Creo que era el único que le faltaba que le dijera su versículo. ¿Qué versículo te tocó, Fanny? Santiago 1 del 23 al 24. ¿Qué dice? Espérame. Ay, Algo del espejo. No, bueno. Que sí, Santiago 1 del 23 al 24. sí. Sí, algo que ¿Te lo leo? A ver qué dice. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considere que en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y la obra se volvió que tal era. Perdón, y ahora se olvidó que tal era. Ok. No le entiendo mucho. No le entiendes mucho, precisamente por eso, si se dan cuenta, no les dimos versículos fáciles. No les dimos versículos de tal manera Dios amó al mundo. ¿A ti cuál te tocó, Ale? Me tocó Hechos del 11 al 13. ¿Qué dice? Que dice, vio algo del cielo abierto que descendía. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. No estaba nada. Estaban los vegetarianos. Hay que matar y comer. Ok, entonces les voy a dar un poco del exegésis, que vieron mucho de ello en el EBI. ¿Se acuerdan de canción en su EBI o quieren que la lea? Sí, no. Entonces, les vamos a enseñar los fundamentos o lo que se supone que se requiere para un mensaje. Obviamente, como líder es mi responsabilidad hacerlo. Obviamente, también yo sé que no todos tienen que predicar de la misma forma, que la forma en la que Dios te habla a todos no es igual y que Dios se mueve de diferentes maneras. Pero este es de donde todos debemos de partir. Este es el punto de donde todos tienen que partir cuando se supone que van a dar un mensaje, ¿no? Obviamente, hablando fundamentalmente, todos los mensajes que damos tienen que partir de un texto bíblico, tienen que partir de lo que Dios ha hablado. Obviamente ya les dije, eso no que cambie, pero el ejemplo más claro soy yo, ¿no? O sea, yo predico bien raro, luego Dios me habla de cosas, me habla algo y hasta después es cuando encuentro el versículo bíblico o hasta después. Pero empecé con esto, obviamente ya cada quien, he dicho como 20 veces obviamente, ¿verdad? Es que es obvio, todos ya después van a encontrar su propia manera de predicar, todos van a encontrar su mensaje, van a ir encontrando su voz, la forma en que lo hacen, pero tenemos que partir desde el principio y ahí ya
¿Ok? Entonces, Texto bíblico. a cada uno de ustedes les dimos un versículo. Lo más importante para entender el mensaje de ese versículo es hacer el exegésis, que fue lo que vimos mucho en el EBI. Entonces, tienen que entregar para el miércoles lo que les voy a decir. Esta es la primera, y igual para el miércoles en otra hoja o en las hojas que sean tienen que entregar ¿cómo se dice? El escrito de su mensaje. ¿Ok? Por ejemplo, se han dado cuenta, yo no uso casi notas o casi nunca tengo notas largas. Lo que yo uso generalmente son puntos clave o puntos que me enfocan a algo y que a partir de ahí se desarrollan. Pero obviamente ha ido cambiando y yo he adaptado mi voz y cómo Dios me habla. Entonces, para su primera tarea o para lo que tienen que entregar el miércoles de su versículo, lo primero es el análisis histórico. Bueno, histórico. ¿Ok? ¿Qué es? ¿En qué? Y si quieren se los voy a pasar en texto para que nos vayamos más rápido y les dé otras cosas. ¿Ok? Entonces no anote nadie. Esto se los voy a pasar al grupo para que nos podamos ir más rápido y vayamos a otras cosas. Entonces, tienen que entregarme el análisis histórico, que es en qué momento histórico se escribe el texto, a quién se le escribe, qué datos relevantes del periodo que puede influenciar la interpretación del texto. ¿Ok? Creo que lo más confuso que podría estar ahí es qué datos relevantes del periodo pueden influenciar los datos de la interpretación del texto. Por ejemplo, el versículo que vimos a la ahorita, que habla de las mujeres que se vistan decorosamente. Obviamente la cultura influye mucho ese texto. Es algo que ella me tiene que entregar en su reporte del exegésis de su versículo. Obviamente, ¿por qué estoy diciendo mucho bien? Algo que quiero decirles acerca del análisis histórico es que el análisis histórico no necesariamente tiene que representar el mensaje que van a dar con su versículo. Hay niveles de revelación en la Biblia y hay niveles de interpretación. Puede que la ahorita, vamos a decir que me gustó y es uno de los versículos con más peso y más influencia cultural de los todos que vimos, pero puede que la ahorita decida utilizar ese versículo para hablarnos de la profecía. O sea, no sé, cuando estoy diciendo, es un ejemplo, ¿cómo se dice? Burdo. Entonces, me tienen que traer el exegésis de su versículo, pero no necesariamente su mensaje tiene que ver con el contexto histórico, lo que sea. ¿Sí están entendiendo esa parte? O sea, por ejemplo, uno que le di a Vika habla acerca de las persecuciones, ¿no? Habla acerca de sufrir por la justicia. Obviamente en el contexto cultural e histórico, ahí sí había más una persecución literal, y que Jesús estaba profetizando cuando profetizó la destrucción del templo, que los iban a matar literalmente en el nombre de Jesús o en el nombre del Evangelio, ¿no? Hoy en día a lo mejor no vivimos en un país donde sufre ese tipo de persecución, entonces Víctor no nos va a hablar acerca de cómo pasos para asegurarte que te maten gracias al Evangelio, ¿no? Porque parte de lo que quiero que aprendan es a llevar ese nivel de revelación a una aplicación de la vida diaria y que nos apoye, o sea, que a nosotros que vamos a escuchar los mensajes, que nos ayude, que no me quede como, pues sí, creo que nunca voy a morir por el Evangelio, ¿no? O sea, puede que alguno aquí sí muera, pero no todos, no aplica para todos, entonces, ¿ok? Entonces, pero para el análisis del exegésis se me lo tienen que entregar el análisis histórico contextualmente o como era en ese tiempo. El otro es el análisis literario. Ok, en análisis literario es cuál es el contexto literario dentro del cual se encuentra el versículo, de qué están hablando los capítulos y versículos anteriores, cuál es el tema general que marca el versículo. Entonces, muchos de los versículos que les di ya hablan de la conclusión de la idea. O sea, muchos ya hablan de la conclusión de lo que venían hablando en 2 o 3 capítulos. Por ejemplo, el que le di a Suri, o sea,
habla ya, es Romanos 4. Desde Romanos 1, Pablo empezó a hablar de la ley, empezó a hablar de Abraham, empezó a hablar del pecado, y ya cuando llega a ese versículo ya está hablando de la circuncisión. Entonces, obviamente, en ese análisis me tienen que entregar el contexto. Y para muchos de los versículos tienen que saber eso, tienen que saber, ¿cómo se dice? ¿Qué es lo que está pasando anteriormente? Aplicando en el mensaje, es un mensaje de 10 minutos lo que van a dar. Entonces eso me gusta porque tienen que dar pura carne, no nos tienen que marear con historias, o a lo mejor y sí es muy importante, pero a lo que me refiero es, tienen que ir al punto y tienen que comunicar su idea directamente, casi, ¿no? O sea, no es un mensaje de 40 minutos, una hora donde pueden vagar y lo que sea. Entonces, pero es muy importante que sepan el análisis literario, que probablemente no nos lo van a dar cuando den su mensaje. ¿Por qué? Porque no les va a dar tiempo. Entonces, después sigue el análisis textual. ¿Qué es el análisis textual? La diferencia en la comparación de traducciones. ¿Qué palabras o sinónimos son intercambiados entre traducciones? Muchos de los versículos que vimos están difíciles de entender con la Reina Valedora. ¿Por qué? Porque son versículos difíciles. Entonces, ¿qué diferencias en la comparación? ¿Y qué palabras o sinónimos? Y también necesito que me digan eso recuérdenmelo porque no lo tengo en las notas que les voy a mandar, que es el significado. Eso ya no es lo que me lo tienen que entregar, que no viene lo que les voy a mandar en el grupo. Entonces, pero si no viene, les vamos a poner F. Es el significado en griego de las palabras clave. A ver, Juan, dime tu versículo. Es Gálatas 4:9. ¿Lo leo? Dime tu versículo. Sí, léemelo. No. Ahí les va, Aquí está padre. No nos vamos a ir, escuchamos. Agárrense. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ok, ¿qué es Gálatas qué? 4:9. Esta es una de mis versiones favoritas de la Biblia, no está en español todavía, se llama la versión de la Pasión. Entonces, por ejemplo, ahí lo que por ejemplo, hablando de Juan, ahí, por ejemplo, en esta versión no dice que somos conocidos por Él, dice ahora que sabemos que somos amados por Él. Entonces ahí, hay 2 o 3 palabras clave. Entonces el griego me tiene que decir qué significa cuando dice que somos conocidos por Él o que dice que somos amados. Entonces, primero van a leer su versículo en varias versiones y ya después que vean donde haya más diferencia es donde más se pueden convertir en las palabras clave, porque es donde más donde más diferencia hay. Entonces puede que en el griego sea más así como no sé qué palabra griega podría ser ahí en el griego, pero Juan la tiene que escribir y así cada uno de ustedes, ¿ok? El otro es el análisis de vocabulario del texto. ¿Por qué sufren? Es la palabra del Señor, hermanos. Les debería de dar gozo en el espíritu. En el espíritu, sí. Análisis del vocabulario del texto. Entonces, ahí es
¿Cuáles son las palabras o verbos clave del texto? ¿Existe repetición de conceptos o palabras dentro del contexto? ¿Cuál es el significado de las palabras o verbos clave en el idioma original? Entonces eso es muy parecido al otro. Y el otro es conclusiones. Eso sí viene, ¿no? Lo que nos vas a mandar. Sí, lo único que no viene que le voy a mandar es significado en griego de las palabras clave. Conclusiones, ¿qué significa para el lector original? ¿Qué significado se puede perder en la lectura? ¿Y qué significado para nosotros hay como lector actual? ¿Se acuerdan lo que vimos en el Levi? Que hay una diferencia entre el significado de la audiencia y el significado para hoy en día, y si hay principios que trascienden el tiempo. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿No? Si no, saquen su Evi. Ok, entonces eso me lo tienen que entregar para el miércoles en una hoja escrito. Yo ya sé que desde que les dimos su versículo lo estuvieron meditando y simplemente esto ya lo tienen para escribir, nada más con los puntos. Ok, entonces ahorita esto se los vamos a mandar en el grupo. El análisis del vocabulario del texto es, digamos, la carne. No, son las palabras o verbos clave del texto, qué palabras se repiten, cuál es el significado de las palabras en el idioma original, que es lo de griego. Ok, ahora vamos con los requisitos de su prédica. Número 1. Eso sí lo podemos. Sí, que también se los voy a mandar, pero bueno. Debe de incluir el texto ancla. ¿Cuál es el texto ancla? El versículo que les dimos. Entonces, aunque puede que tu versículo hable de la profecía, pero tú nos termines hablando de la sanidad, obviamente debe haber una conexión y obviamente debe haber una revelación. Tu prédica debe contener tu versículo ancla. ¿Ok? Número 2, tienen que incluirme 2 versículos de apoyo. O sea, que te ayuden a dar a Que no vengan en el mismo capítulo o incluso libro. Sí, o sea, no me van a decir, a mí me tocó Hebreos 2. Mis dos versículos de apoyo es Hebreos 1 y Hebreos 3. No. O sea, obviamente tienen toda una Biblia con cientos de capítulos donde debe de confirmar algo de lo que están hablando. Recuérdanos un capítulo o un libro. Por ejemplo, a ver, Joseph, dame tu versículo. Léeme tu versículo. Bueno, que encuentres sus versículos de apoyo en otro libro. Los esenciales invisibles de los hombres. Ya sé. Santiago, tu mamá. A ver, Bueno, en esta versión, tú léelo. la concordancia dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Santiago 3:8. Entonces, 2 textos ancla. Joseph podría usar un versículo en Proverbios. En Proverbios habla mucho también de la lengua y puede usar otro versículo en otra parte de la Biblia que también hable de la lengua y que apoye su tesis, que apoye lo que está tratando de comunicarnos, ¿ok? Por ejemplo, Y termina en Hebreos. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿cuál es tu versículo, Sharon? El mío es, Efesios 1:8 al 10. ¿Qué dice? Es que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría y prudencia, describiéndonos el misterio de su voluntad, por el buen querer de su voluntad, según lo que se había propuesto en sí mismo, de restaurar todas las cosas por el Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como las que están en la tierra.
Entonces, no sé, lo que se me viene a la mente con ese Romanos 8 cuando dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces Sharon se puede poner intensa y Dios va a hacer todo y en el cielo y en la tierra, y por eso tú, como en Romanos que dice que Dios está, que la creación está esperando que tú seas manifestado para hacer la voluntad de Dios. Ok, ¿sale? Entonces usó su texto ancla. Después, deben de tener una tesis clara. ¿Qué se refiere a una tesis clara? Tenemos que entender qué es lo que están comunicando. Tenemos que entender qué es lo que quieren decir con su versículo. Y por eso les dimos versículos complicados, porque cuando hay versículos complicados te puedes ir a 20,000 partes y no decir nada. Entonces, lo que yo les puedo aconsejar es decidan qué es lo que quieren comunicar al final del mensaje. ¿Con qué es lo que quieren que su audiencia se vaya? ¿Qué es lo que quiere que la audiencia quieren que termine entendiendo después de que terminen de predicar? Y a partir del resultado final tienen que ir construyendo su mensaje para que apunte a eso. ¿Ok? El otro es lenguaje apropiado y claro. ¿Ok? Lenguaje apropiado y claro, ¿qué quiere decir? Nada de groserías ni de... nada. Obviamente debe de ser... que lo que comuniquen se entienda, que su lenguaje tenga congruencia con lo que están diciendo, ¿ok? Que utilicen palabras que a lo mejor no entendamos y después nos las expliquen, ¿ok? Porque acuérdense que a cada uno de ustedes, o sea, si predica Lupita, cuando esté predicando Lupita, todos ustedes van a tener una forma donde van a estar dando crítica constructiva y le van a poner calificación y todo. Entonces, esto es para que crezcan, ¿ok? El otro es conclusión clara. Ok, o sea, obviamente dentro de una estructura de un mensaje debe haber una introducción, debe de haber el versículo, debe de haber un clímax o una tensión donde la gente es como de, ok, lo que tú estás comunicando es bueno que yo lo escuche porque ya me atrapaste. Y por último debe tener una conclusión clara. Como recomendación, les voy a recomendar que recomienden. Hay un podcast que se llama Armadillo por Jesiah Hansen y él tiene 2 episodios que se llaman El ridículo arte de la predicación. Y ahí habla mucho de su proceso, de cómo se prepara para las predicaciones y de qué es lo que dice. Él es muy bueno, o sea, es uno de los comunicadores o de los pastores que tienen mayor influencia ahorita. Va a estar en la conferencia de Más Vida en Morelia, aquí en la Ciudad de México, va mucho a Perú, ha estado entonces con Iglesia Ancla, con Esteban Grassman. Entonces es un buen comunicador y hace poco sacó un episodio del podcast que se llama El ridículo arte de la predicación. Lo pueden buscar en SoundCloud, en Spotify y iTunes. Entonces, si no tienen Spotify ni iTunes, lo gratis y lo más fácil es le ponen en Google Armadillo SoundCloud Podcast y ya les va a salir ahí y buscan el ridículo arte de la predicación. ¿Ok? Entonces deben tener una conclusión clara. La otra es aplicación práctica a nuestra vida diaria. Aplicación práctica, es lo mismo que les decía con Víctor. Si Víctor nos dice, tienen que estar dispuestos a morir por el Evangelio, literalmente, pues creo que no a muchos nos ayudaría porque no muchos estamos enfrentando la posibilidad de morir diariamente por causa del Evangelio. Si Víctor fuera a predicar ese mensaje a China o a Irak o a un país del Medio Oriente, entonces obviamente si hablara literalmente de eso es como, ay, wow, sí, diario me están tratando de matar por ser cristiano, ¿no? Entonces el mensaje que están hablando ahorita, o por ejemplo, ¿cuál es tu mensaje, Lupita? Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ok, entonces acá habla ese versículo de tener una fe ardiente. Entonces, ¿cómo Lupita nos puede comunicar de tener esa fe ardiente en nuestro diario vivir? ¿Ok? La otra es tiene que incluir una vivencia o un testimonio personal. Eso en 10 minutos. Un minuto de vivencia. ¿Ok? Tiene que tener Eso tiene que contener tu mensaje. una vivencia. Y la otra, tienen que practicar su mensaje. Pueden practicar su mensaje frente al espejo, o se pueden reunir con 2 o 3 de ustedes y dar su mensaje. ¿Ok? Las mejores pláticas que tengan la mejor puntuación y que obviamente todos, dentro de todos estemos de acuerdo, van a predicar en primero. Las mejores pláticas van a dar su plática en primero, la misma prédica. Y puede que la den en alguna parte en la iglesia o cuando nos hablamos Mario o yo, por ejemplo, yo voy todos los meses a las filiales, puede que un día me los lleve y da tu mensaje. ¿Ok? Entonces, en la cena, digo. Ok, y entonces para el miércoles me tienen que entregar 2 documentos. El primero, el primero documento es el análisis histórico, el análisis literario, el análisis textual, el análisis de vocabulario de texto y las conclusiones. Y me tienen que entregar el outline o el, ¿cómo se dice? El bosquejo, el borrador de su mensaje. ¿Qué sería todo? Que sería todo eso, o como ustedes lo quieran poner. Pero obviamente las notas que ustedes van a tener, yo también las tengo que tener para poder ver. Entonces, en ese momento puedes improvisar o lo que Dios te puede. claro, pero no. Sí, pero no. En este momento no estamos midiendo cómo habla el Espíritu Santo, sino la capacidad que tienes para dar un mensaje. Ya les dije, después de eso, yo soy el peor ejemplo. Yo no sigo nada de lo que les acabo de decir, pero se los tengo que dar. Y después ustedes, cuando prediquen y tengan su escuela, pues ya hacen lo que quieren. No, entonces nada más, ya antes de terminar, o sea, les quiero dar algunos consejos, algunos tips de comunicación. O sea, obviamente, ahorita la mayoría preguntaba, ¿y todo eso en un mensaje? ¿Y todo eso en 10 minutos? O sea, no se van a parar aquí. Buenas tardes. Mi nombre es mi texto ancla es Efesios 3:9. Acompáñenme. De tal manera, y bueno, antes de comenzar les quiero leer mis 2 textos de apoyo. Vamos por favor a Génesis. Vamos a leer los textos. En Salmo 103 dice, y ahora vamos a Apocalipsis. Ay, Apocalipsis. Ok, entonces ya que leímos los mensajes, mi mensaje del día de hoy se titula El mensaje. Ok. Bueno, pues les voy a contar mi testimonio y después les digo de qué se trata esto, Yo una vez estaba, obviamente, esas son cosas que tienen que incluir, pero no literalmente me las tienen que decir. ¿Cómo? O sea, hablando, no sé, yo sé, tiene que hablar de la lengua, ¿no? Es como de, no va a empezar y va a decir, voy a hablar el día de la lengua y vamos, o sea, pueden citar, y ese es donde tienen la libertad, pueden abrir sus versículos, se lo pueden aprender de memoria y pueden decir,
Hoy, el día de hoy les quiero compartir algo acerca de la lengua. En Santiago nos dice en este versículo que la lengua bla bla bla, pero ¿por qué nos está diciendo eso? Antes de que entendamos les quiero decir algo. Hace 3 años yo le dije algo a alguien y esas palabras me vinieron y bla bla bla. O sea, si entienden, hay una libertad y 10 minutos es mucho más que suficiente para poder meter todo esto y más. Entonces, la conclusión, o cuando están hablando de los versículos de apoyo, o sea, no tienen que decir mi versículo de apoyo es, o sea, pueden decir, y estoy hablando de esto, y también lo dice en Gálatas. En Gálatas nos dice que, no me sale, sí, están entendiendo, o sea, obviamente yo entiendo, yo voy a calificar dependiendo de eso, yo entiendo que si no necesariamente abren, pero si quieren abrir también está bien. En primero todos predicaron, ¿sí se acuerdan? Sí. Oye, ¿y ese se fue? Sí. Es que ya no la vi, no me estaba levantando la ceja. Entonces, todos predicaron primero y se acuerdan, o sea, cómo se sentía esa presión que sientes en el catecismo o lo que sea. Obviamente ahorita ya se conocen a lo mejor un poco más, pero al final de cuentas algo muy importante es la manera en que comunicas, la manera en que te paras en el lugar. ¿Ok? Y quiero que ese día o los días que prediquemos esté esa atmósfera, o sea, no para que nos ayude a nosotros, porque obviamente en algún momento si ustedes van a predicar a algún lado no van a estar con sus amigos de segundo, o sea, va a ser una atmósfera. Entonces quiero que exista esa atmósfera, no de ahora para mí, sí, bendíceme, lo que sea. ¿Por qué? Porque eso no nos ayuda, porque eso no es un ambiente real. Porque eso no es como se va a ver cuando vayan a predicar a otro lado. A lo mejor les gustaría que sí se viera así, pero no se va a ver así. Entonces, si están todos entendiendo qué es lo que espero de ustedes cuando sean la audiencia, no quiero que sea así como de... ¿Qué? No apáticos, pero simplemente como si fueras a escuchar a cualquier otra persona. Si vas a una conferencia no haces eso. Como si vinieran a una conferencia. ¿Ok? Entonces, la otra cosa que es muy importante y por eso se lo pedimos es, nada tiene más poder que tu historia, que lo que tú puedes contar, que lo que tú puedes vivir. Y muchas veces la gente, en mi opinión, uno de los mayores errores que comete la gente al predicar es que predica de cosas que no han vivido. Es que hablan de cosas que no han experimentado y obviamente no tienes autoridad para soltar algo que no tienes y mucha gente se pone a hablar de la guerra espiritual o mucha gente se pone a hablar de la sanidad cuando nunca han ni siquiera intentado orar por algo. Entonces, por eso es tan importante en un mensaje que siempre invites a otras personas a tu proceso, a lo que tú has vivido, porque eso te da una autoridad para compartirlo y para soltarlo. Entonces, estoy seguro que de todos los versículos que les digo, ustedes pueden encontrar algo en su vida que pueden soltar. Y muchas veces las mejores historias o lo que más carga autoridad son errores, o son cosas que has hecho mal, porque eso les puedes decir, no hagan esto, eso es lo que tienen que hacer, o esto es lo que aprendí después de haber hecho esto. Y si no tienen historias, pues háganse unas, tienen una semana para hacer tonterías, para testimonio. No, el miércoles me tienen que entregar los documentos, pero las predicaciones empiezan hasta el próximo sábado. ¿Ok? Entonces, y entonces, hablando de su bosquejo, de su borrador, ya les dije, en esta ocasión sí necesito que me entreguen las notas y las ideas principales, como introducción. Introducción se puede ver como, no sé, ¿de qué vas a hablar? Es que llegaste. A ver, Moy, ¿de qué vas a hablar? De la piedad, ¿no? Claro. O sea, Primera de Timoteo 4, del 7 al 8. A ver, léeme tu versículo. Dice, ¿qué fue? No me lo sé. Yo te ayudaré. No vas a ver cómo. Primera de Timoteo 4.
Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para De viejas chisposas. porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo provecho, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, Moy puede empezar. El ejercicio no nos sirve de nada, lo dice la Biblia. Y no, o sea, la introducción siempre, no sé si ustedes se han dado cuenta o han visto los predicadores hoy en día, siempre sus introducciones puede que empiecen con sus vivencias. O sea, muchos de los predicadores empiezan o introducen su mensaje con vivencias, con cosas reales. ¿Por qué? Porque una de las principales consejos, uno de lo que siempre te aconsejan como comunicador es que te tienes que conectar con tu audiencia. O sea, si no estás conectado con tu audiencia, o el mensaje que más impacto tiene es aquel con el cual más te identificas. O aquel que dices, wow, eso yo lo he visto en mi vida, o eso yo lo puedo aplicar en mi vida. Entonces, por eso muchas veces la introducción de los predicadores es algo con lo que la gente pueda decir, ay, pues no es un predicador perfecto y apóstol, es alguien como tú y yo. Entonces, por ejemplo, uno también de mis comunicadores favoritos es Judah Smith. Judah Smith es un pastor de Seattle y igual es conocido mundialmente. O sea, la otra vez estaba viendo unas predicaciones y empezó a contar una historia de su control de la tele que se le había quedado abajo del sillón. O sea, y no tenía nada que ver con la Biblia ni con Jesús, pero cuánto se les ha olvidado, o sea, cuánto se les ha perdido el control o algo así, es como de, ay, el pastor también. Entonces, y obviamente aquí está más complicado, entre comillas, porque tienen menos tiempo, entonces tienen que ser intencionales en que no se tarden 8 minutos de sus 10 minutos en dar la introducción y después, entonces lo que aprendimos es que Jesús te ama, ¿va? No, entonces eso es, o sea, si es más retador darles 10 minutos que 20 o que 30. ¿Por qué? Porque tendrían la libertad del otro, pero eso les va a ayudar a crecer más rápido. ¿Ok? Entonces, Tips. ¿qué? Ya los dio. No, o sea, le estoy dando de lo que tienen que entregar. Lo más importante para cuando comunican es que sean ustedes mismos. No deben de buscarse ver como Andrés Speaker, o como Agustín Enríquez, o como Benjamín Enríquez, o como... ¿Quién más predica en español? No sé. O sea, a final de cuentas, lo más importante es que sean ustedes. Y eso es algo... El día de ayer me reuní con un pastor y estábamos hablando de eso, ¿no? O sea, y me dijo, aún hoy en día estoy buscando mi voz, estoy buscando quién soy yo. Y a veces es tan tentador tratar de ser como alguien porque esa persona está en un punto de influencia que piensas que el verte como él es lo que te va a dar influencia, pero eso no es lo que te da influencia, lo que te da influencia es ser tú mismo. Entonces, y eso es algo que yo he aprendido, ¿no? Y que creo que he hecho un buen trabajo de decir, no me tengo que ver como alguien más, no tengo que... Y por ejemplo, algo con lo que yo antes batallaba era como de, tengo que gritar para que mi mensaje se entienda. O tengo que o sea, levantar la voz porque los predicadores famosos levantan la voz. Eso es una mentira. Uno de mis predicadores favoritos, y si alguna vez tú lo has escuchado, si sabes inglés, a Bill Johnson, no sé si alguna vez han escuchado una plática de Bill Johnson. Bill Johnson habla lo más lento y lo más bajo que te puedas imaginar. O sea, una prédica de Bill Johnson se escucha así como de, yeah, and the Father, He loves you, and He does this, and He wants you to do it. Se queda así. Y luego dice una frase así de esas llegadoras, dice, no sé, I would never like to receive criticism from people I don't want to be like. Y se queda así y tiene pausas como de 10 segundos y deja que procese lo que acaba de decir. Y luego sigue hablando, se calla. O sea, y textualmente, o si nos vamos al libro, o sea, no es un pésimo comunicador, pero tiene la unción de Dios y lo que dice es poderoso. Entonces es uno de los mejores o de los predicadores más famosos del mundo por eso. ¿Vas a calificar esos boletines? No es que, o sea, cada quien, ya el miércoles también les voy a enseñar el formato de calificación. O sea, vienen varias y luego vienen comentarios adicionales.
O sea, no se trata de que se destruyan unos a otros. Sí, no, o sea, se trata de, oye, tú puedes ser mejor, ¿no? O, oye, y obviamente también quiero que, acuérdense del sándwich, también quiero que les digan, hiciste esto bien, esto me faltó, pero wow, me llegó, ¿qué ¿ok? Entonces, y por ejemplo, muchos de ustedes van a investigar, o todos se supone que van a investigar el contexto histórico. O sea, algo que ayuda mucho a la gente es saber lo que estaba pasando en ese tiempo para que puedan entender. O sea, si el mensaje que quieres dar sí está de acuerdo o sí está alineado con el contexto histórico, entonces puedes decir como en ese, por ejemplo, en ese tiempo Jesús tenía que hablar no sé qué, bla, bla, bla. Y eso les ayuda a conectar. La otra es, ¿cuál es la otra? Bueno, no sé por qué dijo, no sé cómo terminaron hablando del doctor Álvarez, que decía que no, eso no es lo que dice la Biblia. O sea, tampoco se quiere escuchar así como todos ustedes están mal y todo lo que han creído en su vida está mal. Esto es lo que realmente deberían, o sea, puede ser lo mismo porque realmente es bueno saber y también van a investigar el significado en griego, pero lo puede, o sea, oigan, sabían, o les quiero, o sea, tienen que encontrar vocabulario, por ejemplo, algo que usan mucho en inglés y que a mí me gusta, que yo no lo uso porque, no sé por qué no lo uso, pero les estoy diciendo que no puedo. Es como les quiero proponer esto, en vez de yo tengo razón y ustedes están mal, es como les quiero proponer esto, o por qué no, quiero que por un momento piensen esto: Dios no ama a las mujeres. Y es como en un momento puede que todos, y primero puedes soltar una bomba de todos se alocan y te dedicas tu mensaje a justificar o a convencer a las personas por qué lo que estás diciendo sí es verdad o no es verdad. Y al final puede que no estén de acuerdo contigo, pero es como de estás dando algo que tú pensabas que a lo mejor no era así o sí era así. Entonces, y para mí eso es algo de lo que más disfruto como comunicador, y que es algo que Dios me ha llamado a hacer, no es a mover cómo piensa la gente. Entonces, y por ejemplo, ustedes ya me conocen más, pero por ejemplo lo disfruto más ahorita el primero. Por ejemplo, hace rato estaba hablando de, ¿qué estaba hablando? Estaba hablando de escuchar la voz de Dios y no sé qué, y les dije como, ¿cuántos saben que todos tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros? ¿Y cuántos saben que el Espíritu Santo no es lo mismo que el Espíritu de Dios? Y que en realidad no tienen un espíritu, sino tienen tres espíritus viviendo en ustedes. Y todos así como, ¿qué? Y les dije, pero bueno, entonces vámonos. Y eso los deja pensando, y les dije, métanse a segunda y van a descubrir. Entonces, alguien va a haber 4 y va a ver hasta el 4 año. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Entonces, practiquen su mensaje, pónganse enfrente del espejo. Eso es lo más raro y más vergonzoso que pueden hacer, pero también es lo que les ayuda. Si se pudieron predicar el mensaje ustedes mismos, ya no hay a quien no se lo puedan predicar, es la neta. Si se pueden parar enfrente de un espejo y predicar su mensaje, lo pueden predicar donde sea, porque su mayor enemigo obviamente es ustedes. Su mayor obstáculo siempre van a ser ustedes. Entonces, o si les da pena lo que sea, júntense 2 o 3 o 4 y digan así como, oye, vamos a predicar nuestros mensajes. Y ya, que te den reto. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Juan? ¿Seguros? Dices que para este miércoles, ¿verdad? Para este miércoles tienen que entregar sus 2 documentos. Para el sábado ya tienen que estar listos para predicar todos. Todos tienen que estar listos para predicar todos, porque va a ser al azar. Tenemos que venir de traje. Sí, de traje blanco. De traje blanco. Como Benny King. ¿Va? ¿Alguien más? ¿Otra duda?
forma de cómo lo vas a hacer y el otro ya es como el formato en sí, como No, todo. el documento 1 es el exegésis, el estudio de exegésis, el análisis histórico, el análisis literario, el análisis textual, el análisis de vocabulario del texto y las conclusiones. Ok. Ese es el documento 1. El documento 2 es tu borrador o tu bosquejo de tu mensaje, lo que tú vas a usar en tus notas. ¿Va? ¿Muy? Ah, es que no, mejor me lo guardo porque puede ser un secreto para mí. ¿Alguien más? Puedes dar varias, o sea, la misma cita, pero en diferentes versiones de la Biblia. Si piensas que es necesario para que se entienda tu mensaje, sí. Si no, se entienda. Otra cosa que es importante, si su mensaje creen que se entiende mejor en otra versión, cambien la versión, o sea, digan, en la nueva versión internacional dice, y ya, no necesitan dar la explicación, y eso ya justifica su mensaje, ¿ok? ¿Algo más? Hacen. ¿De dónde vas a sacar a Melqui? ¿De dónde vas a sacar a Melqui? ¿De dónde? Está en Génesis, me parece. La referencia de su primera aparición. Bueno, entonces, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga.